Muy buenos días, mi nombre es Jorge Uribe, yo soy el coordinador del pregrado de literatura de la Universidad de AFIT y les damos la bienvenida a esta séptima edición del Seminario de Formación para Editores. Es un gusto estar aquí, es un gusto participar desde el pregrado como un programa académico en esta actividad que tiene incidencia sobre la ciudad, tiene incidencia sobre la manera como se edita en Colombia, o eso es lo que buscamos, fomentando conversaciones entre editores de talla internacional con carreras consolidadas y que tienen mucho que contarnos y que desde muy temprano entran en contacto con nuestros estudiantes de la universidad que quieren hacer esto, quieren ver esto como parte de su perfil profesional y quieren desde muy temprano tener ideas, aprender de los errores de otros y proponer un campo editorial rico, diverso y muy dinámico. Entonces voy a leer un pequeño texto que desarrollamos en conjunto los tres organizadores principales de este evento, que son el pregrado en literatura, la editorial EAFIT y Eventos del Libro, con otros aliados, para presentar el seminario. Después presentaré a Víctor. Esta es la primera sesión de un minicurso que tiene 3 sesiones. Tendrá lugar hoy, mañana y el viernes. El viaje del libro, la vida después de la impresión. ¿Cuál es el destino del libro si no la bodega? Este año, en su séptima versión, el Seminario de Formación para Editores, organizado por el pregrado en literatura de la Universidad de AFIT, la editorial EAFIT, Confama y la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, con apoyo del CERLALC, se ocupará del tema de la distribución como punto determinante de la vitalidad del libro en América Latina. La distribución es un desafío que atañe a diversos agentes del sector, autores, editores, académicos, libreros y por supuesto lectores, por lo que en este seminario nos encontraremos para hablar sobre cómo podemos hacer mejor nuestro papel para enrumbarnos hacia la consolidación de un campo editorial bibliodiverso y sostenible en nuestro continente. Actores iberoamericanos nos hablarán desde sus experiencias sobre cómo darle sentido al trabajo editorial, de curaduría y de diseño, una vez que el libro está hecho, mediante estrategias efectivas de distribución y circulación. De la mano de las nuevas metodologías en la analítica de datos, buscaremos darle forma a un mapa de la distribución del libro en el continente para preguntarnos por qué funciona y qué no en el escenario actual de las redes comerciales y académicas de la lengua española. Inmediatamente después de esta sesión tendremos esa colaboración entre el CERLALC y la Maestría de Ciencias de los Datos de AFIT a partir de información de las bases latinoamericanas del ISBN, para intentar hacernos preguntas interesantes para el campo editorial desde esa información. Tendremos una mesa en la que expertos internacionales ofrecerán asesoría a proyectos locales para darles luces sobre cómo hacer sus maletas y embarcarse en el viaje tan desafiante como fundamental de la distribución del libro. Ese evento será el último con el que cerraremos el seminario el viernes en la tarde. Con esta propuesta damos continuidad a la tradición de nuestro seminario, que desde hace 7 años ofrece una plataforma de encuentro que busca cualificar el debate en torno a los agentes culturales en la ciudad y fomentar oportunidades de colaboración. Realmente es un gusto para mí que estén aquí, que tengamos el espacio bastante bien habitado y ver caras familiares que sé que son importantes para el mundo de la edición en Colombia y en Latinoamérica, y es un placer muy grande y bueno, hago también el agradecimiento, trabajar junto con Esteban Duperli, director de la editorial EAFIT, y Alexander Herrera, que nos acompañó en todo el proceso de diseño de esta parrilla de programación de eventos del libro. Vamos a comenzar entonces con el gusto que tengo también de presentarles a Víctor Malumián, quien es editor y distribuidor, cofundador de Ediciones Godot, de la distribuidora Carbono y de la librería de barrio Metonimia. En 2013 impulsó la Feria de Editores en Buenos Aires. Es coautor de Independientes de qué, publicado por el Fondo de Cultura Económica, y más recientemente de El destino de una caja, por Gris Tormenta. Víctor, es un placer tenerte por aquí de nuevo. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias a todos los que hicieron posible que hoy estemos acá juntos y sobre todo a ustedes que, habiendo cosas muchísimo mejores para hacer a esta hora de la mañana, vengan a escuchar sobre distribución. Lo primero que quería hacer, en pos de la sinceridad, es contarles un poco cómo está pensado esta serie de encuentros.
El primer día, que es hoy, vamos a hablar de comunicación, después vamos a hablar de métricas, ya me olvidé, y el tercero, ahora cuando me acuerde se los digo. Pero lo más importante es que la primera hora va a ser una especie de exposición a esta velocidad. Si ven que no se entiende o no estoy vocalizando, me dicen. Imagínense que en una época daba filosofía política a esta velocidad, así que siempre puede ser peor. Y la última media hora, la idea es que en grupos extensos y un poco hasta random, les diría, hagan un pequeño trabajo práctico. No tiene nota y la gracia es que yo vaya pasando y dándole feedback a cada uno a través del trabajo. El trabajo práctico va a tener que ver con lo que vimos durante el encuentro. Entonces, bueno, como ya me presentaron, lo voy a saltear esto, pero lo que sí me interesaba decirles es, este es un curso que está muy pensado para estructuras muy chiquitas, o sea, alguien que está solo en la casa o se está juntando con 2 o 3 personas más y está pensando en armar una distribuidora, o se está dando cuenta que su editorial está tocando un techo de cristal con la distribución y entonces ni cuenta con una inversión inicial grande, ni porque bueno, inversión 0, 0, 0 no existe, ni cuenta con una inversión inicial grande, ni cuenta con grandes conocimientos y está por encaminarse en este mundo que es una mezcla entre la audacia y la estupidez, y uno por momentos pisa de un lado y por momentos pisa del otro. Por favor, no dejen de interrumpirme cuando quieran preguntar algo. Las mini presentaciones que se hicieron mientras que ganamos tiempo y entraba el resto de la gente fue un poco para tener un termómetro de quienes estaban dentro de la audiencia. Veo caras muy familiares y conocidas, gente muy querida que sabe mucho más que yo, por lo cual me da un poco de vergüenza estar dando este curso frente a ellos, pero veo otros que están arrancando, entonces bueno, los datos pueden ser útiles para todos. Lo que vamos a ver hoy se basa en 4 hipótesis de trabajo. La primera y más importante es que los libros compiten por el tiempo libre. No están compitiendo con otros libros. Por supuesto que cuando sale una novela que es la novela de moda y todo el mundo va a buscar esa novela y vos acabas de publicar una novedad de ficción, te querés matar. Pero en general nuestra competencia a grandes rasgos es por el tiempo libre y ocioso de los lectores y las lectoras. Sobre todo por el streaming, ¿no? Esto viene encadenado con la segunda hipótesis de trabajo, es que el libro hace varias décadas que perdió el monopolio de la portabilidad cultural. ¿A qué me refiero con esto? Los que ya hayan atravesado al menos los 35 años o estén en esa zona, recordarán escuchar música con cassette, llevar una virome para rebobinarlo y no gastar tanta pila, elegir muy bien qué cassette iban a escuchar, porque capaz era un viaje de 1 hora ida y 1 hora vuelta, bueno, iban a escuchar eso y nada más que eso. Hoy en un celular y auriculares vos tenés no solo todas las series que te puedas imaginar a través del streaming, sino que con plataformas de música, hay más música de la que vamos a poder escuchar aunque vivamos 100 años. Entonces, el libro, que como todos sabemos tiene a grandes rasgos 2 caras, una cara que es de entretenimiento y una cara que es de transmisión cultural, fue en ambas caras muy duramente golpeado. Le llamo hipótesis para que después me discutan, Muy golpeado. Algunos ejemplos muy precisos, también al segmento que está arriba de los 35, se habrá criado con enciclopedias que explicaban cómo cambiar un cuerito de la canilla, o cómo arreglar una canilla, cómo arreglar un enchufe. Hoy a nadie se le ocurre acudir a esas enciclopedias. De hecho, probablemente saques una foto, busques por foto el tipo de aplique o canilla que tenés y veas un tutorial en YouTube. Nadie tiene esas enciclopedias. No hace falta ni siquiera caer en Encarta, ¿no? O sea, cosas mucho más mundanas. Y por el lado del entretenimiento, bueno, un poco lo que hablábamos antes. Si bien la novela, el aparato, el soporte analógico sigue siendo un soporte que se ha refinado durante siglos, muy delicado en su numeración, su índice y sus sistemas, y que hoy por hoy lo que más nos regala es el monopolio de la atención, es decir, cuando leemos no podemos estar haciendo otra cosa, más allá de los audiolibros, ya vamos a entrar en eso, es tiempo para nosotros, ¿no? Entonces, esto también es otra de las hipótesis de trabajo. La tercera es que el norte en todos los eslabones de valor de la cadena del libro es la curaduría. Un poco hoy lo vamos a ver mucho más aplicado a la distribución y a cómo al curar los sellos con los cuales vos trabajás hasta está siendo más eficiente en los traslados y en los costos. Nosotros vemos claramente que las librerías empiezan a tener sus recortes temáticos, que o bien es un poco la gallina y el huevo, o bien es adaptándose un poco a la zona donde ha abierto esa librería y entendiendo qué le pide esa comunidad, o al revés, plantándose en un sistema particular de creencias y de temáticas, atraer a la gente, a la comunidad, como si fueran perlitas que están separadas y las unimos en un collar, atraer a toda esa gente que, no sé, gravita cerca de la historia. Y entonces tiene todo tipo de libros sobre historia. Y por último, y varios de los que están acá ya lo hacen, parte del trabajo de la logística hoy por hoy, de la distribuidora, es no pensar que se agota en la logística, sino entender la distribuidora como un representante
de los sellos que tiene, ¿no? Y en eso, puntualmente, lo que vamos a ver hoy, porque si no esto sería infinito, es la comunicación. Lo vemos mucho más claro en cuando si estamos parados desde el lugar del editor o de la editora, cuando tenemos una distribuidora en el exterior. Son nuestros ojos, son nuestros oídos y son nosotros mismos en algún punto. Cuando tenés una buena distribuidora, vos lo contás con orgullo y decís, mi distribuidora es tal, y ves todas las acciones que hace por vos y es tu socio, y cuando tenés una mala distribuidora, un poco que casi decís, no tengo buena distribución, evitas nombres y no decís nada, ¿no? Esto se puede aplicar tanto si uno está parado desde quien emite el libro, por decir que es un autor emergente o un editor, está pensado desde ese lugar. Parado desde ahí, cómo se relaciona con la distribuidora, ¿no? Y a su vez cómo la distribuidora se relaciona con el resto del público. Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy, a grandes rasgos, si me sale bien. Bueno, algunos de estos números son un poco viejos, estos son del 2019, otros van más atrás, pero todos los que estamos acá creo que somos latinoamericanos, quizás sea un español, pero en general en Latinoamérica nos cuesta un montón tener información sistematizada, a pesar de que la tecnología ya lo permite, muchas veces son los mismos actores de valor de la cadena a los cuales no nos ayudan. Pero esa es mi excusa para por qué esa información del 2019. Abajo hay un link sobre la Panamericana de la edición en España, que es muy interesante, que cuenta más info, pero lo que me interesaba a mí dejarles de este cuadro es ver la relación entre el tiempo y la inversión. Y esto a lo que nos lleva, esto es salida de la pandemia, a lo que nos lleva es entender un poco la diferencia entre el costo que tiene el libro versus el costo que tiene suscribirse a un canal de streaming y la diferencia en tiempo que nosotros le estamos dando a un canal de streaming y la diferencia en tiempo que le estamos dando a los libros. Bueno, nada de eso. También un poco de lo que vemos acá es cómo nos afecta la piratería, ¿no? Que en eso muchas veces es muy interesante mirar otros rubros, como el de los videojuegos, donde han sabido reconvertirse para que la piratería no sea un tema, o al menos sea un tema menor del que nos toca a nosotros. Nosotros también, es verdad que tenemos una piratería más diversificada dependiendo de los soportes, pero me parece muy interesante en ese sentido ver la diferencia entre a dónde se van los euros, por usar la medida que usan ellos para verlo, entre los distintos actores que intentan llevarse el tiempo de nuestros potenciales lectores o lectoras. Esto que también es un dato que quedó cristalizado en el 2020, pero parece muy interesante, es el cambio en el canal de venta, cómo hay un 10% que migró a... que se mantuvo dentro de la venta del soporte analógico, pero se migró al canal digital. Es decir, hubo un 10% en el mercado español, uso el mercado español porque por volumen un 1% de variación es muy importante. En el mercado español podemos ver cómo después de la pandemia hubo un 10% de personas que siguieron comprando libros físicos, pero lo compraron a través del digital. Ese digital no necesariamente es uno de los grandes retails, puede ser, y en el caso español lo fue, las tiendas de las librerías independientes o las tiendas de las grandes cadenas, ¿no? Otro de los puntos que a mí me pareció muy interesante de este cambio, y volviendo a lo que es la discusión entre, más que la discusión, la pelea por el tiempo ocioso, acá hay otra charla que les dejo citada, que es la que tuvo Jesús Badenes y la directora comercial de Penguin, que pasaron números muy interesantes. Yo me llevé este recorte que era el que me interesaba para esta exposición. Algo de lo que se hablaba mucho era sobre, bueno, siempre vieron que nos falta el predictor del futuro y el agorero que te dice, bueno, que todo está por terminar. Yo ya por la edad que tengo viví varias, hay gente que vivió más, por supuesto, de que el libro impreso se terminó, se acabó, bueno, ustedes porque son gente mayor y leen libros impresos. Paradójicamente, el segmento que más lee el libro digital en algún punto son las personas con problemas de visión, ya sean ciegos o personas grandes con problemas de visión, porque tiene la cualidad de poder agrandar la tipografía. Y de los segmentos que más consumen el libro en papel son los jóvenes, que lo podemos ver en las grandes sagas de bodoques de 500 páginas. Pero el punto al cual yo quería llegar es que si bien hubo un crecimiento enorme en la adopción de sistemas planos de adquisición de ebooks por sistemas planos, me refiero a se paga una cuota por mes y tenés acceso a más ebooks de los que vos podés leer. Después de la pandemia eso volvió a caer y se estabilizó levemente arriba, pero no fue el boom que se esperaba. Cuando con la pandemia se pensaba que bueno, se agotaba completamente o se terminaba de morir el libro en papel, ¿no? Y en un momento de la década te entregaban diario impreso gratuito, que al final de otra cabecera se lo llevaba alguien que levantaba papel. A ese diario impreso, esto por la brevedad expositiva no nos vamos a poner tan rigurosos, ¿no? Lo mató un poco el Candy Crush.
o los juegos de ese estilo. Y a esas aplicaciones las terminó matando el WhatsApp, ¿no? Y los audios y demás. Entonces, cómo fue migrando en el tiempo ocioso, que era el tiempo muerto, que era el del commute, de los viajes, del trabajo hacia la casa y viceversa, que era un momento donde, como por el monopolio de la portabilidad, podíamos ver la cantidad de lectores que hay. Y hoy hay una pequeña vuelta al estilo de los vinilos, pero un poco para desconectarse. Paradójicamente puede haber en las estrategias de comunicación algún tipo de ayuda en esta idea de que la vuelta al libro es una forma de desconectarte del celular que empieza a ser como una pandemia en sí misma, la adicción la dopamínica a las pantallas. Del celular ya se los había mencionado, eran de enciclopedias también, bueno. Pero un detalle muy importante, no sé si en Colombia funciona igual, pero en Argentina sí pasa que el libro mantiene cierto capital simbólico y cuando un político o una política se va a lanzar, se publica un libro de esa persona. Todos sabemos que lo escribió un tercero, lo corrigió un cuarto y sin embargo el libro está ahí para ser hablado, para ser mencionado y para que genere la excusa para salir en los medios. Pareciera que no se puede tener una carrera política si no hay un libro publicado. Después muchos de esos se ven saldados, ¿no? Pero de hecho, en Argentina al menos hubo una gran competencia entre cuál expresidente y expresidenta vendía más con sus libros, ¿no? Cuál había llegado y se corrían un montón de rumores al respecto. Lo cual nos indica que a pesar de que nosotros estamos en una pelea muy desigual por el tiempo libre, porque el libro no da ningún shot de dopamina, leer es una acción compleja para el cerebro, más allá que todos los que estamos acá pensamos que es maravilloso, en la práctica, todos tenemos amigas y amigos que no leen, sigue manteniendo su capital simbólico, ¿no? Bueno, acá nos empezamos a meter un poquito más en cuestiones de distribución. Antes daba un marco general de por qué tenía esas hipótesis de trabajo, ¿no? Uno de los primeros puntos, mucho de lo que les voy a hablar va a estar anclado en la experiencia de Carbono, que es la pequeña distribuidora que armamos con Hernán. Casi todas las cosas que hago las hago con Hernán López Vine, que es mi socio, que armamos en un pequeño barrio casi en las afueras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un poco paradójicamente motivados porque nuestro ex distribuidor de Argentina, cuando le fuimos a pedir, en esa época, para ser sinceros también y justos, no se estilaba dar los datos. Hoy todas las distribuidoras tienen sus sistemas de reportes o te los envían detallados y generalmente te brindan, como editor, más información de la que llegás a analizar en la vorágine del mes, ¿no? Pero nosotros le fuimos a pedir el detalle de qué libros se vendían en qué librería, para cuando fuéramos a hablar con esos libreros no contarle al que vende ficción nuestros ensayos y viceversa, o si directamente no vendía nuestro catálogo, no ladrarle al árbol equivocado. Entonces, bueno, ahí nos desprendemos, vamos a armar la distribuidora y yo qué sé. Una de las cosas que primero empezamos a ver de charlar con libreros y libreras era que era bastante importante que la caja hiciera alguna especie de sistema. Es decir, la caja en algún punto es como la embajada de la distribuidora en las librerías. Si llega toda golpeada, si llega toda rota, no da lo mismo que si llega en perfecto estado y a tiempo. Ni hablar si esa caja llega con efectivamente lo que el librero o la librera pidió, en las cantidades que efectivamente pidió. Es cuando, bueno, no hay nada mejor si van a empezar una distribuidora que hablen con libreros y con distribuidores, pero lo que más nos pasó cuando hablábamos con los libreros, y de hecho hay un caso que está muy anclado a cuando vamos a armar la nueva distribuidora, que es que una de las últimas novedades antes de salirnos de la distribuidora vieja, habíamos publicado la trilogía de Beckett, El Innombrable, Moló y Malón muere. La editorial se llama Godot, así que creo que es bastante fácil entender la emoción que nos generaba. Muy inexpertos, pensamos que con eso nos hacíamos millonarios, por supuesto que se vendió muy poco. Pero cuando empezamos a recorrer las librerías, a decirle a los libreros, bueno, una traducción nueva, actualizada, esto es una bomba, se va a vender, te la van a sacar de las manos, nos decían, qué bueno, ¿cuándo llega? Y los libros ya deberían haber llegado hace una semana. Decían, no, ya lo tenga. No, es que esa caja me demoro mucho en abrirla, porque viene con un montón de cosas que no pido, en cantidades que no pido, y tengo otras cosas más prioritarias que hacer. A todos los que hace tiempo que son parados de nuevo como editores, voy a jugar mucho con esto de me paro como editor o me paro como distribuidor, que hace tiempo que son editores, saben que hay una gran pregunta cuando vos te metés en una distribuidora, que si vas a hacer cabeza de ratón o vas a hacer cola de león, y en base a eso se mueve mucho de, bueno, probablemente si vos entras en una distribuidora que es muy prestigiosa y que tiene sellos hermosos, si vos sos una editorial que recién empieza y que todavía no has hecho nada bien, bueno, podés elegir cualquiera de los dos caminos que son válidos, ir a una distribuidora más chica y tener un lugar más preponderante si vas creciendo, o ir a una distribuidora más grande y tener que ganarte ese lugar con una forma más pegando unos par de codazos o demás, simbólicamente hablando.
Entonces un poco lo que nosotros veíamos cuando fuimos a arrancar la distribuidora en ese sentido fue, necesitamos que la caja, volviendo al punto, cuando llega a la librería tenga un cierto surtido que vaya en dos ejes. En un eje que sea temático, de hecho hoy la caja de Godot tiene, la caja de carbono tiene, por ejemplo, a Gourmet Musical, que publica sobre música, a Sigilo, que publica una narrativa joven súper interesante y nueva, y quizás hasta de una venta un poco más de perfil alto que el resto de las editoriales. Chai, que es una literatura traducida contemporánea, más bien tirando europea, inglesa. Bueno, y de otros cortes, por supuesto. El Gato y la Caja, que hace divulgación científica. Godot, que hace mayoritariamente ensayos de no ficción, intentando que sean populares. Bueno, en ese recodo, intentar que la caja llegue lo más surtida posible en temática. Y después, en otro eje, al menos para nosotros y lo que veníamos charlando con los distintos distribuidos, en otro eje que tenía que ver con las complejidades. Con que cada una de estas editoriales pueda publicar libros que en algún punto vayan más a un nicho, pero también otros que sean más populares. ¿A qué me refiero? Gourmet Musical tiene la capacidad de publicar un análisis súper sesudo y detallado de una época particular del tango, de un compositor en particular, pero también ha publicado un libro de muchísima venta sobre un espacio que fue el semillero del rock, donde, no sé, tocó por primera vez Patricio Rey, su Rodito Ricota, tocó Soda Stereo, etcétera, etcétera. Sí, estoy citando de memoria, así que si una de esas bandas no tocó, pero se entiende a lo que me refiero, ¿no? Entonces, esos dos ejes nosotros los teníamos muy claros, por eso siempre insisto en que esta es una mirada de la distribución muy pequeña, hecha a medida, y es un poco lo que les comento cuando arrancábamos, ¿no? Tanto el mundo editorial como el mundo de la distribución que nosotros manejamos es de arrancar de muy, muy chiquito y que se vaya haciendo muy grande, lo mismo que la feria, ¿no? Entonces, ligado a esto, no hay negocio más rentable que elegir bien las editoriales que se distribuyen. Por supuesto que alguien aquí podría responder a esto, bueno, más que las editoriales quizás son las cantidades y los títulos dentro de esas editoriales, pero muchas veces también hay un compromiso de la distribuidora de llegar con todo el catálogo, y no siempre todo el catálogo, bueno, ni hablar si es una editorial que es extranjera, ¿no? Ahí tiene una doble complejidad ese catálogo porque puede haber libros que estén completamente anclados, ¿no? Pero en general los ejemplos anclados al país de origen de la editorial. Pero en general los ejemplos que les voy a dar yo tienen que ver más con una distribución local, pensando en cómo sería si ustedes empezaran una distribuidora en su terreno de origen, ¿no? Entonces, en este sentido, elegir muy bien para nosotros tuvo tres grandes puntas. La primera, esta que les mencionaba antes, del eje temático. La segunda, que tiene que ver con los volúmenes. Si se va a arrancar una editorial de cero, uno de los grandes consejos que les puedo dejar es que se aúnen con otras editoriales que tengan volúmenes parecidos. Uno de los grandes problemas que suelen tener, y acá una pequeña digresión, hay distribuidoras grandes que son espectaculares y funcionan muy bien, distribuidoras grandes que funcionan muy mal, distribuidoras chicas que funcionan muy bien, distribuidoras chicas que funcionan muy mal. Como pasa en cualquier ámbito de la vida, desde dentistas, ferreteros, editores, distribuidores. Pero uno de los problemas que a veces tienen las distribuidoras que son muy grandes es que, y hay algunos ejemplos en Buenos Aires donde quizás distribuyen 80 sellos y son 12 personas trabajando ahí. No hay forma que esas 12 personas le puedan dar cabida a esos 80 sellos. Y entonces ustedes miran, ¿qué tiene que ver esto con los tamaños? Bueno, lo que tiene que ver esto con los tamaños es que hay un corredor, como ustedes saben, la figura del corredor, que pasa por las librerías, que cuenta las novedades, que trata de enamorar a los libreros y las libreras diciéndole, che, este es el libro que se va a vender hermosamente bien. Bueno, muy probablemente ese corredor no es que porque representa 80 sellos tiene 2 horas y media para hablar con el librero, sino que va a tener los mismos 15 minutos. En esos 15 minutos va a tener que elegir. Si tiene 50 novedades, va a tener que elegir qué novedades va a dar. Si además está a comisión, probablemente, y con bastante tino, elija hablarle de las novedades que más van a vender, o que son las novedades que más potencial tienen, porque si todos supiéramos qué va a vender y qué no va a vender, la vida sería mucho más fácil, al menos para pensar la tirada. Entonces, en ese momento va a elegir novedades que crea él que son más populares o que pueden vender más, lo cual en algún punto genera como una bola de nieve a favor y en contra. En el caso de que ustedes justo su editorial sea una editorial de exclusivamente de poetas emergentes sub-25, que además son artistas visuales, va a ser más difícil que este promotor elija estas novedades para contarlas. Si además eso se retroalimenta, bueno, va a ser mucho más difícil que la venta levante. Y si la venta no levanta, no sé si alguna vez en sus respectivas editoriales les pasó que algún libro tuvo un pico de venta, o sea, que vendió más de lo que suele vender el catálogo en general, y en nuestra experiencia,
tanto de la editorial como de la distribuidora. Cuando esas cosas pasan, ese libro como que retroilumina un poco el catálogo. No al 100%, si no todo sería una explosión de ventas, pero sí a los lectores y las lectoras más curiosos los hace mirar el resto del catálogo. Que lo retroilumine no necesariamente es bueno. Si vos antes venías publicando con muchas erratas, vas a perder varios lectores. Si venías publicando más o menos bien, vas a ver que ganás algunos adeptos. Bueno, eso se puede dar solo si hay un libro que levanta un poco más la venta. Por supuesto que en este tipo de cosas lo más importante es el proceso y no tanto el resultado. Cuando el proceso es bueno, el trabajo es sistemático, el resultado tarde o temprano, en la medida que corresponde, llega. Por otro lado, si vos empezás a elegir qué tipo de editoriales vas a tomar, evitás en gran medida los almacenes explotados. Si bien el tema del almacenaje es un tema en sí, y me metería un curso, y si alguien lo diera yo iría encantado, lo que sí en general vemos con más frecuencia, y bueno, acá hay varias personas que me lo pueden discutir, es que en general el almacén se termina explotando por los errores, no tanto por la diversidad. Digo, por ese título donde uno calculó mal en la tirada o calculó mal en la importación y tiene un montón de libros. Y bueno, y a partir de ahí vamos a ver algunas estrategias de cómo eso se puede paliar. Pero o al menos en nuestro caso en particular, cuando tenemos problemas de almacén, está mucho más ligado a las malas decisiones nuestras que otra cosa. Y por último, uno de los puntos que para mí es fundamental es que la distribuidora en estos cambios, un poco la excusa de todo esto, perdón, lo autorreferencial, la excusa de todo esto es un librito que salió por Gris Tormenta que se llama El destino de una caja, y la tesis central es que estamos viendo la aparición de pequeñas distribuidoras en toda Latinoamérica, conformadas por 4, 5, 10 editoriales, comandadas por un editor o una editora. Por supuesto, la parte más administrativa tiene que haber una persona ahí, ya lo vamos a ver en el armado de equipo. Pero que la lógica de fondo es que la distribuidora no crezca por la adición de sellos, sino que crezca por el crecimiento natural de las editoriales. Lo cual tiene un lado muy positivo y un lado muy negativo. El lado muy positivo es que te evita muchos problemas, porque el crecimiento tiende a ser más paulatino y lo podés ver venir. Nosotros recién ahora, después de, no sé cuánto va carbono, pero un par de años largos, estamos empezando a tener problemas de almacén y empezando a averiguar bien cómo se arman esos almacenes y cómo funcionan, etcétera, etcétera. Tiene lo malo de que el crecimiento es muy lento y entonces probablemente los primeros años, y ahora lo vamos a ver en la parte de comunicación, casi que le vas a rogar a los libreros y las libreras de que tomen tus sellos, porque no los va a conocer nadie. Y ese es un punto con el cual hay que amigarse y está todo bien. En algún punto creo que, como tenemos autoras y autores emergentes acá, le pasa también a los autores que recién arrancan. Vos vas con tu libro y te miran un poco como diciendo, bueno, ¿y esto qué es? ¿A quién se lo voy a vender? Así que bueno, acá va la tesis de la curaduría. ¿Una pregunta? No. Está bien. El ratio de bostezos es bajo, así que me quedo tranquilo. Explotados, perdón, quizás tiré un argentinismo ahí. Llenísimos de libros. A eso me refiero. Que tarde o temprano termina siendo un problema, ¿no? Por el crecimiento natural de las editoriales. Digo, en el caso nuestro, por dar números, no sé, cuando arrancaban las editoriales, un sello tenía 50 referencias o 50 títulos, otro tenía 25, otro 30, no sé qué. Ahora el que tenía 50 tiene 250, el que tenía 25 tiene 100, y eso solo, mantener un stock mínimo para poder surtir, etcétera, etcétera, por más que ya no sean novedades, bueno, va haciendo crecerlo exponencialmente, ¿no? No, okay. Bueno, en torno a las responsabilidades, ya hablamos de que el rol de la distribuidora no se agota simplemente en lo logístico, que la distribuidora ahora también genera conversaciones. Vemos casos, no sé, acá está la gente de Siglo, que yo adoro y para nosotros son un referente. Siglo ha hecho, por ejemplo, capacitaciones para libreros, son una excusa espectacular. Primero para que conozcan, bueno, primero fue muy egoísta, ¿no? Pero primero para que conozcan a los editores y los editores tengan una linda excusa para poder contarles sobre el catálogo. Después porque es otra excusa para hablar con los libreros de las cosas que a nosotros más nos costó cuando arrancamos. Esto que yo les comentaba de que los libreros no te conocen, y está bien, digo, si bien hay un montón de libreras y libreros que tienen un radar súper abierto y curioso y sí te van a conocer, no van a ser la mayoría. La mayoría va a tener que ir y contarles, y es natural, así como a uno cuando le viene a contar algo no necesariamente lo conoce. El punto nodal era encontrar excusas para poder hablarles, porque digo, no hay situación más incómoda, si a ustedes ya les pasó por una forma u otra, que entrar a la librería cuando todavía no los conoces y no te conocen. Hola, te quería contar de unas novedades.
El librero está tratando de vender libros para vivir y vos estás yendo a interrumpirlo. Otra cosa muy distinta es cuando ya se conocen, hay excusas, en fin. Parte de lo que vamos a ver hoy son un poco esas excusas para empezar a hablarnos. Y por último, dos cosas que a nosotros las tenemos medio como mantras, que pueden parecer súper vacías, pero para nosotros son direccionales que nos hacen repreguntarnos sobre cada actividad que hacemos si tiene sentido o no. Primero, que la comunicación no puede ser unidireccional. Acá la pienso más de la distribuidora hacia la potencial audiencia, es decir, hace tiempo que no corre más el yo dejo una información acá y ustedes hagan lo que quieran, sino que esa información se tiene que terminar de construir con la audiencia, entendiendo sus intereses. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y la segunda es que si no damos contenido de valor, nadie nos va a prestar atención. Digo, en algún punto, van a ver que mucho de lo que yo digo es con humor, no se lo tomen, por más que diga serio, es con humor, no se lo tomen todo literal. Estamos un poco condenados a ser intrascendentes. Digo, nosotros hoy, por más que tengan un sistema de newsletter súper aceitado y re bonito, nadie se siente enfrente de la computadora y dice, voy a esperar a que llegue el newsletter de esta distribuidora que nadie pidió que exista. Ya viene. No, interrumpe una tarea, llega en un momento que están haciendo algo más interesante y ahí llega nuestro newsletter. Cuando posteamos algo en redes sucede lo mismo, cuando armamos un evento sucede lo mismo. De hecho, esto es como un pequeño milagro, o todos ustedes están acá forzados, pero si están forzados no me lo digan. Entonces, muy bien, visto este lado más pesimista, nosotros con Hernán tenemos un chiste que cada vez que hacemos un taller de edición, les decimos a la gente que va que si el taller lo hicimos bien, no van a querer ser editores. Si acá el taller lo hice bien, alguien va a poner una distribuidora, es el caso contrario. Entonces tenemos tres tipos de comunicación. A la librería le vamos a hablar con la verdad, porque es como mentirle a tu contador, va a tener patas muy cortas. A la editorial le vamos a hablar con métricas, un poco para doblegar los egos, lo digo también en mi doble rol. Y a las lectoras y los lectores les vamos a hablar con amor. Es la única forma que vamos a tener de comunicarnos con ellos, ¿no? Nosotros a Thoreau lo amamos, de hecho lo publicamos mucho, y a mí esta me parece una frase hermosa, ¿no? Porque la verdad viene con todo, ¿no? No necesariamente va a estar buena. Bueno, entonces a las librerías. Con las librerías nos vamos a comunicar con la verdad. Entonces, lo primero, dado que ellas no nos estaban esperando ni en lo más mínimo, es entender qué buscan. Primero y principal, vemos la librería. ¿Cuál es su mirada como librero? Todas son válidas, ¿eh? Digo, de verdad que no hay juicio de valor. Yo vengo de acá a vender libros y como vendo libros podría vender rulemanes. Perfecto, tenemos que tratar de que vendan nuestros libros. Una librería que te dice, no, yo tengo un rol activo con mi comunidad, acá se hacen muchos talleres, este es un espacio de reflexión. Mi principal aspiración como librero o librera es generar nuevas lecturas en lectores que ya son avesados y convertir personas que no son lectoras en lectores. Bueno, en base a esas necesidades, tiré los dos polos obviamente, vamos a trabajar de forma mancomunada para ver cómo podemos entrar por esos espacios. En el primer caso, y claramente vamos a tratar de entrar por los libros que tienen mayor venta o pueden tener mayor venta, o quizás nos demore entrar ahí, porque es una librería más generalista. En las librerías donde trabajan con su comunidad, armar talleres con ellas, pensar cuáles son las constelaciones de libros más vendidos. Bueno, algo que va a venir más adelante, pero se los adelanto porque tiene lógica. Y van a ver que generalmente, no sé en Colombia cuán común es, pero en Argentina es muy común que las librerías tengan su ranking de venta de forma pública. No con números, pero sí ordenados. Bueno, es bastante sencillo darse cuenta si ese ranking es real o aspiracional. Hacemos muchos chistes con la poesía, espero que ningún poeta se enoje, se lo tome con humor. Pero si entre los primeros 3 libros tiene a la poesía, una de dos, o un libro de poesía, una de dos, o construyó una comunidad muy específica, porque digo, no es que la poesía no venda, por supuesto que vende y es hermosa y todos los disclaimers, pero digo, si tiene entre los primeros 3 libros un libro de poesía, probablemente esté más comunicando que informando el ranking de ventas. Esté diciendo cuál es su lector destinatario, su lector meta, a quién quiere. Bueno, ahí probablemente tengamos un gran aliado para textos que son menos conocidos, porque está informando otra cosa. Además, porque si todos se informaran por ventas, probablemente se replican en todos lados. No sé, pienso en El infinito y el junco, que fue un libro que se vendió en todas partes del mundo. Bueno, si en el momento que sale ese libro vos tenés tercero, un libro de poesía, me cuesta creértelo. Pero está bien, es una construcción de comunicación de esa librería y a nosotros nos está dando información eso. El segundo punto fundamental con las librerías es que son nuestras principales aliadas. Esto es muy fácil de decirlo, suena hermoso, es un poco más difícil de aplicarlo, de honrarlo, ¿no?
con la venta directa, con descuentos desleales cuando no hay. En Argentina está la ley del precio único, que hoy estamos en el mes de septiembre de 2024, para dejarlo fechado, dije bien la fecha, sí. El gobierno está tratando de eliminarla y se está movilizando todo el rubro para que así no sea. Para los que no conocen qué es, en realidad se suelen llamar ley de competencia leal, más que de precio único, y lo único que dice la ley, dicen un par de cosas, pero lo más importante es que la editorial informa un precio, ese precio se tiene que vender en todos los puntos de venta. Lo cual no quiere decir que no hay descuentos, quiere decir que se venden ese precio. Se pueden hacer descuentos en fechas especiales del 10%, acá es donde empiezan las variaciones de las leyes. Pero, por ejemplo, en Argentina una forma de cumplir esa ley de hacer un descuento es un libro que salía, les digo en pesos argentinos, pero bueno, les digo sí, pesos argentinos, pero se van a hacer la idea, 20.000 pesos argentinos. La editorial informa que durante el mes de octubre, en todos los puntos de venta va a salir 10.000. La ley se respeta y se hace la oferta. ¿Por qué entonces es importante entender que, y se llama de competencia leal y no de precio único? El precio se puede mover, lo importante es que todos lo vendan al mismo precio. ¿Qué hace esto? Esto lo que evita es que alguien que tenga mucha capacidad adquisitiva pueda presionar por un descuento mayor y en vez de que le quede como rentabilidad, transmitirlo al público y entonces lograr que cierren las librerías de alrededor. Ustedes me dirán, pero esto al lector o a la lectora lo mata. Bueno, paradójicamente, como por lo menos en mi experiencia, los datos más interesantes son los contraintuitivos. Tenemos dos casos, esto está completamente fuera de lo que íbamos a decir, pero me parece interesante. Si veo que el índice de bostezo sube, freno, pero tenemos dos casos muy interesantes, porque son básicamente contrafácticos. Dos países que estaban regulados y salieron de la regulación. Uno es el caso inglés y el otro es el caso griego. En el caso inglés, cuando pasaron 10 años que se había desregulado, la Oficina de Comercio inglesa, o sea, no un trasnochado, hizo un análisis y en esos 10 años se perdieron 500 librerías independientes y el precio de venta al público subió 8% por arriba del precio del índice al consumidor. Es decir, subió 8% arriba de lo que subieron el resto de los productos. ¿Por qué? Porque lo que suele pasar es que estas compras más grandes en algún momento eran los supermercados, hoy su equivalente serían los sistemas de retail online. El precio de venta al público que pone el editor siempre es el más bajo posible. ¿Quién va a poner el precio caro para que no se venda? Lo ponían pensando en determinados descuentos, no sé, 40, 50, el que sea. Estos sistemas, al poder presionar con compras más grandes, casi de una tirada, pedían el 70. Si el editor daba el 70, se fundía. Entonces, ¿qué hizo? Si salía 100, lo pasó a 120 y te dio el 70, no hay ningún problema. Entonces, el precio sugerido, porque en ese momento tenían precio sugerido, porque no había ley de precio único, pues se habían desregulado, subió notablemente. Entonces, ¿qué pasaba? El precio sugerido subía, había ofertas, estas ofertas correspondían al 15% de mayor venta de la pirámide de libros. Pero hacia abajo todo aumentaba, porque todos los precios sugeridos subían. Y además, otra de las cosas que pasó es que con el cierre de pequeñas librerías, las editoriales independientes, que son las que suelen publicar mucho más bibliodiversamente, a grandes rasgos, tenían menos puntos de venta, por ende hacían una tirada. Aquí hay un lugar, y si no se puede sentar afuera. La distribución es apasionante. Como tenían menos librerías, tenían menos puntos de venta y como ustedes saben, cuando se pone el precio de un libro hay una cantidad de costos fijos, la traducción, la corrección, la tapa, que se dividen por la variable de la tirada, por la cantidad que tenés. Si la tirada es más chica, el precio sube. Entonces hay una serie de efectos que empujaban el precio promedio hacia arriba. En el caso griego, hay más detalles, pero queda menos tiempo. En el caso griego, se desregula al mismo tiempo que tienen la famosa crisis griega y el otro dato que queda rondando es que si bien los libros bajan con la desregulación, bajan menos que el precio promedio de productos, el índice al consumidor. Por ende, en los dos casos que tenemos para saber qué pasa cuando algo que está regulado se desregula, sabemos que sube el precio promedio a los consumidores, a los lectores y las lectoras. Desaparecen muchas librerías independientes y hubo varios, no estuvo medido, pero hubo varios comentarios de editores de grandes editoriales, vamos a evitar los nombres, diciendo que se condensa mucho más la oferta, se vuelve mucho menos bibliodiversa por la menor cantidad de puntos que hay donde venderla. Entonces, vuelvo para atrás. ¿Queda una duda de esto o más o menos logré cierta claridad? No, está bien, nadie bosteza. Entonces, son nuestras principales aliadas. Si esto es así, nosotros no podemos salir a hacer descuentos completamente descarados que no le podríamos... Una de las reglas que nosotros tenemos es no haríamos un descuento que no podríamos transmitirlo a la librería. Por ejemplo, cuando en Argentina a veces se hacen 3x2 y nosotros lo hacemos a través de la librería, la distribuidora lo hace a través de la librería. Se imaginan.
Y después, bueno, no todas las librerías son iguales, tienen distintas necesidades, ahora vamos a entrar en eso, que no es lo mismo que el primer punto, porque dirán, ¿qué ladrón? Es lo mismo, son dos cosas distintas. Bueno, entonces, en el primer punto decíamos, hay que conocer la librería. Hay cosas que no las reemplaza nada, que no se pueden reemplazar, hay que conocerlas con la visita a la librería. ¿Qué cosas nos damos cuenta? Voy, hay libros, está ordenado, no está ordenado, bueno, no, hay varias cosas. La primera es cómo está compuesta la vidriera. Si bien la vidriera en general, por lo menos, no sé, acá hay gente que sabe más, me puede discutir, pero en general la vidriera no vende mucho, sino que es más para el ego de los editores. Venden otros sectores de la librería, pero sí hay algo de comunicación de la vidriera del librero, ¿no? Entonces, ¿cómo está compuesta? La mayoría son libros importados. Hay bastante de la edición local, o la mayoría es edición local. ¿Qué porcentajes son de multinacionales y qué porcentajes son independientes? Bueno, esto ya nos marca un cuadrante. Nosotros un poco a risa, ¿no? Pero tenemos un par de librerías de Buenos Aires identificadas que todas las librerías son importadas. Entonces siempre decimos son nuestras librerías cipayas, las queremos mucho, pero sabemos que ahí lo independiente argentino no entra. Bueno, después miramos la vidriera, damos un paso hacia adelante. ¿Las mesas tienen un orden temático o son de novedad? En el caso de que sean de novedad, ¿vemos libros ahí que ya no son de novedad, como que se filtran y son intersticios? Esto aplica tanto para pequeñas librerías como para cadenas. ¿A qué me refiero con esto? Hay cadenas que miden el rendimiento de metro cuadrado de las principales mesas. Es decir, tiene un metro cuadrado y cuánto rota el libro lo van midiendo. No quiero decir echa la ley, echa la trampa, pero bueno, el librero de librería es una persona con gustos, con personalidad y es un ser humano. Entonces, le hacen una bajada, pero no va a que levante un frente y pone el libro que le gusta. Entonces, uno de los grandes indicadores de personalidad de los libreros es cuando empezás a ver libros que salieron hace mucho tiempo. Y son los libros que le gusta recomendar a ese libro o esa librera. Entre un gerente, hay que tratar bien a todo el mundo, pero entre un gerente de sucursal y el vendedor de piso, yo abrazo al vendedor de piso. Al gerente también lo tratamos bien, pero el vendedor de piso es la persona que está ahí cuando entra la tía Norma y dice mi sobrino no lee. Y ahí puede recomendar cualquier cosa, hasta una novela que nosotros tenemos catalogada para adulto, ¿no? Entonces ahí nos empieza a dar un montón de datos. Y si vos además averiguás quién fue el que puso ese piloncito con ese libro y ese libro constela con algo de tu distribuidora, ahí hay una grieta. Ahí hay una oportunidad que no podemos dejar pasar. ¿La librería está ordenada y limpia o está abarrotada totalmente? Aunque esté abarrotada, muchas veces hay libreros de mucho tiempo, librerías de mucho tiempo que saben perfectamente dónde están los libros. Está buenísimo pedir uno de esos libros descatalogados que no encontrás hace mucho y ver si sabe dónde está o si lo encuentra, si lo tiene. Ahora, si aparece, lo tenés que comprar. No queda otro. Pues si no, quedás muy mal. Bueno, lo del ranking ya lo hablamos. Después hay cosas que sí hay que charlar. Una cosa que les voy dando ejemplo. Esto del barrio Ocupa la Vidriera. Esta es la vidriera de Mendel Libro. Es una librería muy chiquitita de la zona de Palermo, donde el librero invita a personas del barrio que tienen otros negocios, otros locales o son lectores, a que curen la vidriera. Y entonces, ese mes, fulanito, que puede ser el carnicero, puso sus lecturas, o el costurero, o la costurera, lo que sea. Hablando, van viendo cómo les resuenan estas cosas con lo que yo les decía, el anclaje con la comunidad, etc. Esta foto es de una promoción que hizo Céspedes Libros, que es una librería bastante paradigmática de la ciudad de Buenos Aires, porque arrancó en un local de 20 metros, que además estaba vendiendo su fondo comercial, o sea, casi había fundido, y lo compró Cecilia Fanti, y ahora está abriendo ya directamente sucursales. Es una librería que ha marcado un estilo en la forma de vender libros y ha marcado toda una nueva generación. Este en particular es una promoción que hace con el barrio, que yo soy ignorante y no sé cómo se llama el PAM, pero es de la cultura judía. Martín Cohen, que es autor nuestro y que en este caso escribió un libro llamado Me Acuerdo, que son todos recuerdos de él, que obviamente está atravesado también por la cultura judía, por su familia y demás, y ese vino lo había elegido la vinoteca, entonces el pan lo hizo la panadería de barrio. El vino es de la vinoteca del barrio y el libro, bueno, lo vende la librería, pero entonces se armó una promo cruzada con otros comerciantes del barrio. Entonces el de la panadería a un montón de gente, porque si algo que les decía, la otra frase que viene detrás de estamos condenados a la intrascendencia es estamos condenados a la endogamia. Los que van a leer mi libro de distribución van a ser todos editores y bueno, si Gris Tormenta logra romper esa endogamia es espectacular. Nosotros que publicamos mucho ensayo académico y demás, y sí, en la facultad nos leen un montón. Ahora, yo tengo que aspirar a que el panadero me lea. Entonces, bueno, las personas que iban a la panadería, que por ahí no eran habitués de la librería, les decía, estaba el libro exhibido y los mandaban a su vez hacia la librería. Y además que generás todo ahí un ecosistema hermoso. Entonces, bueno, cosas que tenemos que preguntarle al librero y tenemos, que es
para abrir charla. ¿Cuáles son efectivamente los libros más vendidos? Si ve una diferencia entre su gusto personal y lo que efectivamente se vende. Y acá van a ver que en general hay una tensión entre las librerías de barrio y las que están en una gran avenida. Las que están en una gran avenida le cuesta mucho más recomendar, la gente entra, pide el libro que estaba buscando, pues se acordó, pasaba por ahí, iba a arreglar el zapato y se lo rompió, dijo, mi hijo le falta tal libro para la escuela, y lo compra. La librería de barrio es más un evento ir hasta ahí. Y es muy interesante ver qué pasa con lo que llamamos la segunda unidad. O sea, qué pasa con vas y pedís N libro. Y ahí aparece un poco el rol del librero que le dice, ¿te gustó esto? Bueno, tengo esto otro para recomendarte. Y ahí es donde es importante que nosotros estemos en ese cuadrante. Por eso muchas veces, que esto seguro se lo robamos a alguien, no es que sea idea nuestra, pero cuando nosotros presentamos los libros a los libreros, lo hacemos en una constelación de libros de otras editoriales, no propia. La propia está buena, pero debería ser evidente, ¿no? Supone que si vos armaste un catálogo que es lógico, está en discusión y en diálogo todo el tiempo con los otros libros. Ahora, cuando vos sacás un libro, poderle decir al librero, o sea, piensen que solo en Argentina, por mes le llegan a un librero promedio 250 novedades, 60 aproximadamente de una de las principales multinacionales, 60 de la otra, el resto es una composición de cosas que no solo son los independientes aportarán 80 novedades más. Ningún ser humano en el universo puede leer 250 contratapas, no 250 libros. Entonces ahí también nuestro trabajo es decirle, bueno, este libro dialoga con estos 4 que si no leíste, vendiste mucho. ¿Puede pasar que no dialogue con ninguno? Puede pasar, pero bueno, es un recurso que tenemos que tener a mano. Entonces ahí les podemos preguntar cuánto difiere su gusto personal de lo que vende, cuán permeable es su público a las recomendaciones, cómo son esas lectoras y lectores que la visitan, si son del barrio, si vuelven. Si tiene un club de lectura, el club de lectura es una gran forma de entrar a una librería y de ayudar también a ese librero, a esa librería que lleve gente. Hay miles de formatos de club de lectura, desde los que son pagos, los que son gratuitos, los que son estables y los que rota la gente. Y bueno, si genera promociones cruzadas con otras personas. Estoy hablando un montón, no nos va a alcanzar el tiempo. O sea, tendríamos que empezar a hacer trabajo práctico ahora. No, al trabajo práctico. Bueno, entonces, ¿por qué les decía que era más rentable hacer una curación? Porque si nosotros entendemos qué está buscando esa librería, le podemos ofrecer exactamente, o lo más cercano posible, los títulos que le interesarían y con el volumen que le interesarían para que sea pertinente, probablemente no solo mejore la calidad de la relación, sino que vuelvan menos libros, lo cual va a ser muy costoso. Nunca se olviden que el negocio de la distribución tiene algo muy particular, que es que invertimos el mismo dinero en los libros que se venden que los que no se venden. De hecho, los que no se venden nos salen todavía más caros. O sea, llegan los libros a la distribuidora, hay una persona que los tiene que recibir, mover esas cajas, ingresarlos en un sistema. Después hay otra persona que tiene que hablar de todos esos libros en las librerías. Hasta ahí estamos invirtiendo el mismo dinero en el que se vende que en el que no se vende. Yo me voy a correr de todo el lado de la apuesta ideológica, obviamente que todos los libros son interesantes. La gracia de esto es ajustar más la tirada, no dejar de publicar aquello que no se va a vender, ¿no? O mandarla más eficientemente. Una de las cosas que nos pueden pasar con estos temas, por más que parezca muy básico, es que nosotros le mandamos 5 ejemplares a la librería A, B, C y D. La A los vende por completo, la D no los vende. Moverlos de la D a la A sale carísimo. En Colombia va a salir carísimo. En extensiones como la de la Argentina, ni les cuento. Es probable que los dejes ahí y le reces al Dios que más te guste para que se venda algún día. Bueno, entonces yo les decía, si ustedes van a armar su distribuidora, lo más interesante es que sean un puñado y que se pueda poner foco y que tengan el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque entonces cuando el corredor salga a visitar librería por librería, mismo si va a hacer visitas por otras provincias, pueda tener una charla 1 a 1 con cada editor, porque si son 5, 6 o 10, lo puede hacer para saber qué tiene que decir esa novedad si es que no lo leyó. Esta distribuidora promedio saca, no sé, entre 5 y 8 novedades al mes, no más que eso, porque está incorporada, somos 6 editoriales, 6, 7 editoriales. Entonces, las 2 personas que tenemos dando vueltas por la calle, espero que al menos lean un libro y los otros se comuniquen con los editores y sepan de qué le están hablando. ¿Esto quiere decir que van a hablar con todos los libreros de todos los libros? No, va a lo que hablábamos antes. A determinados libreros no les va a caber la novedad por más bien que la conozcas y a otros sí. Pero para eso tiene que haber pasado la tarea anterior. Tienen que ser editoriales donde no se compita tan fuertemente en los volúmenes, sino que sea parejo. Tiene que ser una cantidad de novedades que sea barajable y tenés que conocer el gusto de la librería. Esto lo vamos a saltear, pues lo podemos saltear. Bueno, cuando hablábamos de esto de que las librerías son aliadas, ven como todo se conecta con todo.
una de las cosas que empezamos a hacer, esto en realidad es un trabajo de Big Sur, que es otra distribuidora de allá de Argentina, era usar, hay algo que para nosotros es muy claro, la librería es un lugar hermoso, no importa que la librería tenga 20 metros o no, es un lugar hermoso y sobre todo es hermoso para las lectoras y los lectores, lo cual nos soluciona locación. El librero o la librera es una persona que en general se expresa muy bien hablando de libros, si no ya hubiera fundido, se hubiera muerto de hambre. Nos soluciona el segundo problema. Entonces esta actividad consistía en que una librera o un librero entreviste a un autor que esté vivo. Ese es un punto fundamental. Nosotros publicamos mucho autor muerto, lo cual se complican las entrevistas. Esto que nos generaba una gran excusa para hablar con el librero estaba forzado a leer el libro, o era bastante ideal que haya leído el libro para entrevistarlo, y se generó una relación y quedaba. Entonces, volvemos a lo que decíamos antes. Entra la tía Norma. Hay una tía Norma de un amigo nuestro, entonces para nosotros es un ejemplo, siempre la tía Norma. Entra la tía Norma y dice, mi sobrino no lee, acá está la novela que acabo de leer, está buenísima, que pin, que pan. Ven que ahora vamos a empezar a ver todos ejemplos de comunicación. Otro de lo que, este es un ejemplo nuestro, que ya se filmó con más cámaras, un poco más profesionalmente, y como eran por los barbijos en pandemia. Lo que hacíamos nosotros es, en vez de armar el típico mail de contando la novedad, lo que hacíamos era le mandábamos antes el libro, este libro, esta librera para que lo lea y ellos contaban la novedad y lo decíamos cambiando. Para mí algo que tiene muy importante, no solo lo que hablábamos antes de que soluciona temas logísticos como el espacio, la persona, porque digo, poner la cara es horrendo. Potenciábamos la comunicación entre ambas audiencias. Esto se publicaba al mismo tiempo entre las redes de la librería y las redes de la editorial. Si vos sos una editorial, para no dar nombres, ¿no? Pero vos sos una editorial súper consolidada, quizás te dé igual, o la librería tenga una audiencia mucho más chica. Si vos estás arrancando, como nos pasaba a nosotros, era un público súper específico que nos recontrainteresaba y nos servía a ambas partes. Por eso les hice siempre el disclaimer de esto está muy pensado para arrancar de abajo, ¿no? Y por último, lo interesante de esto era, bueno, lo que hablábamos antes de conocer al librero para ir y pedirle que presente un libro que le guste, es que había una palabra autorizada de una tercera persona hablando de la novedad. Y no era el distribuidor que tengo cierto interés en que el libro se venda, o el editor que tengo cierto interés en que el libro se venda, sino que era un tercero el que decía, este libro está bueno. Les comentaba antes lo de las librerías aliadas. Nosotros, otra de las promociones que hicimos, que no se venden de forma directa a través de la editorial, no sé si ustedes saben, pero Zoró hereda una fábrica de lápices. Este era un lápiz que en la punta tenía semillas, se supone que lo podías plantar, crecer en un árbol. Creo que de los 2000 lápices que regalamos, nadie había plantado nada, pero a nivel comunicacional estaba muy bueno, o la voluntad estaba en eso. Cuando sale este libro, nosotros usando un poco el margen que nos daba, como era derecho público, invertimos en algo para regalarlo. Y esta fue algo que se hizo con las librerías, donde recontra funcionó la lógica de, y además acá hay un punto importante, bueno, la lógica de unir audiencias, pero hay un punto todavía muy, muy importante que es el de, nosotros a la librería le decíamos, te regalamos el lápiz, pero tenés que comprar el libro en firme, lo cual nos dio una especie de preventa. Yo sé que acá en Colombia la compra en firme es un poco más difícil que en Argentina tampoco es fácil, y en este momento económico menos, pero se dio una dinámica que no la pensamos tan bien, pero salió muy bien, que fue, la librería, nosotros le generábamos las piezas para que difunda esto, salía a difundirlo, levantaba los pedidos, se daba vuelta y nos compraba en firme a nosotros sobre venta en firme que habían tenido ellos. Y esto funcionaba económicamente por un lado, para bajar los tiempos, y por el otro comunicacionalmente nos generaba una especie de herencia con ellos y que además nos difundía un montón. Nunca nuestras redes crecieron tanto como cuando hicimos este tipo de promociones. Hicimos muchas, les cuento esta para no aburrir o para dar ejemplos. Porque el spoiler es, en los 5 minutos que nos van a quedar, quiero que piensen una actividad de comunicación, como si tuvieran su propia distribuidora, para hacer con las librerías. Se los voy adelantando, iba a ser sorpresa, pero como no vamos a tener tiempo. Bueno, esto fue lo mismo. Otro de los puntos fundamentales era que el objeto tenga una edición limitada y lo respetemos. Lo cual, cuando vos vas, porque digo, todo esto lo arrancás con mucho miedo, decís, ¿quién va a querer esto? Hay lápices negros por todos lados, sí, eso hace un par de años igual, pero... Bueno, y decís, bueno, hago 300 y después cuando ves que se hago tan rápido, si hago 300 más y no fue tan limitada. Bueno, la gracia es que sea limitada y la gracia es que en algún momento, para la construcción a futuro, a ese librero o librera que fue un poco más remolón, le digas, efectivamente se acabó, no hay más, y que entonces, cuando vos vuelvas a hacer esto, haya un voto de confianza o cierto apuro o premura en sumarse. Tuki. Bueno, no todas las librerías son iguales, ¿no? Hablábamos antes de conocer la especificidad. Pero una de las grandes diferencias que ustedes van a ver es la librería independiente,
no digo versus, pero a diferencia de la de cadena. Más allá de los temas logísticos que no vamos a entrar acá, si se entrega en cada sucursal o se entrega en un galpón centralizado, el punto comunicacional, lo que más nos importa es que, en general, llegar a los vendedores de piso que están súper segmentados por las distintas provincias es un tema. Por dos razones. La primera es que en general los Meets y los Zooms se agotaron, la pandemia tuvo su punto máximo y ahora pedirle a una librería de cadena que conecte al mismo tiempo a varios de sus empleados. De piso, ¿acá usan la expresión de piso también? O sea, es el vendedor que está efectivamente en la sucursal. A todos sus vendedores de piso que frenen para escucharte a vos contar tus novedades, ya hoy es casi lo propones y ni te responden, como te miran como diciendo te quedaste hace 10 años atrás. Entonces, hay que irlos a visitar sucursal por sucursal o armar eventos que realmente sean de mucho interés para ellos. Nosotros, por ejemplo, en la distribuidora, en la terraza, hacemos cada 4 meses, una cosa por el estilo, hamburguesas con cerveza. Que fueron migrando, porque en un primer momento, muy de pobres lo nuestro, era como que frenamos y hacíamos como un ruidito porque les vamos a contar las novedades. Tipo, te di el patty gratis, pero te fumás la novedad. Nos dimos cuenta que eso no tenía mucho glamour, no tenía mucha gracia. Y fue migrando. Y hoy por hoy son simplemente encuentros donde también invitamos a los editores. Y entonces, bueno, naturalmente les debe pasar a ustedes también con otras personas que leen. Sí, ¿cómo estás? Bien, tus hijos, tu gente, tu novio, tu novia. ¿Verdad? Y a los 15 minutos, ¿y qué estás leyendo? O los libros solos te dicen, ¿y qué vas a publicar? Entonces no había necesidad de hacerlo tan explícito, era simplemente encontrar la excusa para juntarlos en un mismo lugar a esas editoras y esos editores para que charlen de libros. Entonces, lo que les decía, esto fue migrando de primero eran desayunos cerca de la sucursal, después nos dijeron los desayunos son aburridos, digo, después esto va mucho en la idiosincrasia, ¿no? Pero algo muy mundano, ¿no? Pero algo que nos pasaba a nosotros era si la editorial, si solo Godot tenía que pagar eso, no lo podía pagar. Era como ese nivel de pobreza, entonces cuando te empezás a juntar con 3 o 4 editoriales, esos costos se diluyen. Y una cosa que tiene, que lo vimos, o lo ven todos en cuando se empiezan a juntar las editoriales para tener stands conjuntos en la feria, es que realmente la unión hace la fuerza, más allá de la determinación marxista económica en última instancia. La unión hace la fuerza de que quizás las novedades que tenía yo para presentar a N librero no le parecían tan atractivas, pero las que tenía Sigilo sí, y fue a escuchar a Sigilo y se quedó de rebote escuchándonos a nosotros y quizás alguna novedad le entró, ¿no? Entonces, uno de los grandes trabajos que vamos a tener ahí es cómo nos vamos a comunicar con estos vendedores de piso, que son los que efectivamente van a vender los libros. Por supuesto que gerentes y demás actores de las cadenas son súper importantes, pueden ser gatekeepers, nos pueden ayudar además a difundir por otros lugares, pero el que está en el piso ahí recomendando es esa persona. Bueno, y a las editoriales, definitivamente no va a haber trabajo práctico, o sea, no vamos a llegar. Me voy a saltar esto y se lo sobro otro día. Bueno, lectoras y lectores, ¿cómo le vamos a hablar a ellos? ¿Hasta acá? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Nadie? ¡Qué claridad! Bueno, hay que tener muy claro, primer punto, que nosotros vamos hacia los lectores y las lectoras, no funciona al revés. Sí. Por favor. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad con mayor número de librerías, una brutalidad. Se asombra. ¿Cómo hacen ustedes con un staff tan pequeño para ir a todas las librerías en simultáneo, digamos, ¿no? Porque hay que atenderlas a todas muy rápido, porque pues, para que llegue el libro, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo, una pregunta espectacular. ¿Cómo llegan? Sobre todo porque la idea es que el librero sea quien decida qué quiere tener, como tú lo dijiste al comienzo. O sea, tiene que haber una conversación con ese librero, una cita. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen allá? Bueno, espectacular la pregunta. Voy a sumar un par de datos más. El primero es que una distribuidora promedio en la Argentina distribuye entre 380 y 450 puntos, incluyendo las cadenas, ¿no? En todo el país. Hay muchísimos más. Si uno va a ver informes, te hablan de 1.300 puntos, pero de ahí tenemos que sacar santerías, libros de usado, gente que no paga. ¿Para qué mandarle un libro a alguien que no va a pagar? Entonces, más o menos esos son los puntos entre cadenas y demás. Nosotros desde hace un tiempo tenemos la logística de la puerta hacia afuera tercerizada. Entonces, nosotros tenemos un operador que en 48 horas nos devuelve los remitos firmados. Después voy hacia atrás, ¿no? Entonces nosotros con eso tenemos solucionado la capital federal, sabemos, bueno, la ciudad autónoma de Buenos Aires, nosotros sabemos que en el lapso de 48 horas se le entrega a todo el mundo. Ese operador logístico no trabaja solo con nosotros, trabaja con otras
distribuidoras y algunas editoriales grandes que nos resuelve todo ese tema. En la época que nosotros salíamos con las camionetas era un descontrol y lo que nos terminó pasando a nosotros, hemos pasado por situaciones que desde alquilar una camioneta y comernos una multa y que la multa sea más cara que la ganancia que nos iba a dar entregar esa caja, que se vendiera toda la caja. Entonces eso nos ha solucionado mucho y de la puerta hacia adentro, el 20 del mes tienen que estar todas las novedades, del 20 al 30 los promotores salen a charlar con todo el mundo para ver qué pedidos quieren y cómo van a hacer. Y más o menos del 1 al 5 se arman todos los pedidos, del 5 al 7, más o menos, ¿no? Porque esto puede caer un domingo. Del 5 al 7 los levantó y los entregó el operador logístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después para el interior, bueno, las otras provincias, no el interior, está bastante subdividido. Tenemos desde lo que nosotros llamamos expresos, que en algún punto son operadores logísticos que están en la periferia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cuales vos le entregás una gran cantidad de cajas y por muy poca plata los dejan en un punto de Rosario o Córdoba, que son las principales plazas que siguen en tamaño, y algunos otros lugares más, y de ahí los va a buscar el librero, y hay algunos pocos libreros a los cuales se les hace un envío directo. En honor a la verdad también, en Argentina funcionan muy bien 3, 4 subdistribuidoras. ¿Por qué funcionan muy bien? Lo que suele pasar es que Argentina está muy, bueno, creo que es un tema de Latinoamérica, está muy concentrada la producción y la recepción en las primeras 3 ciudades del país. Entonces, cuanto más te alejas, lo que pasa es que al también haber poca recepción, esa librería tiene pedidos bajos. O sea, no solo está lejos, sino que pide poco. Porque básicamente vende poco, no porque no quiera vender más. Con lo cual la caja se torna el doble de cara de enviar. Bueno, esa gente lo que termina haciendo, porque digo, si solo le comprara carbono o solo le consignara carbono, ¿no? Esa gente lo que termina haciendo es hablar con un redistribuidor, porque tampoco las principales multinacionales le abren cuenta, bueno, tampoco no, las principales multinacionales no le abren cuenta. No es rentable que nosotros le enviemos cajas, pues salen caras, entonces esa persona habla con un redistribuidor, que obviamente le da menos margen, pero le compra 2 libros de una multinacional, 3 libros de otra multinacional, 1 libro de mi distribuidora, 2 libros de otra distribuidora, y esa persona por menos margen le consigna o le venden firme dependiendo de cuánto stock tenga y de qué libro sea, pero soluciona gran parte de la distribución del país, que yo creo que si desaparecieran habría un problema bastante grave. Entonces, en ese esquema, que fue mutando de cuando arrancamos ahora, hoy estamos parados en ese esquema, es que solucionamos todo. Y nosotros tenemos medido a grandes rasgos algo que falle algo, pero últimamente, por suerte, no quiero ni terminar la frase, no falla nada. En la primera semana está ya está en mesas de novedades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para la segunda semana está en mesa de novedades en el resto del país. De hecho, nosotros a estos redistribuidores les entregamos hasta un chiquitín antes de lo que se entrega en la Ciudad de Buenos Aires para compensar un poco ese tiempo. Porque algo que nos pasaba sobre todo cuando salíamos nosotros con el camión que alquilábamos, era que claro, el lunes hacía un reparto, el martes otro y no sé qué, y claro, había librerías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que recibían el lunes y otras recibían el viernes, y las del viernes nos decían, che, no me cabe ni medio, porque además dependiendo del reparto no es todo tan fácil de fraccionar. En algún lado vos ponés una línea divisoria del reparto y una librería que de una cuadra para allá y recibe al otro día, y una librería que está 2 cuadras para allá recibe otro día. Bueno, justo vos no te lo voy a explicar. Pero bueno, nos pasaba eso y eso se solucionó tercerizando la logística, entonces vienen, levantan todo, se divide todo y se hacen reparto al mismo tiempo. ¿Respondí? Más o menos. Bueno, en general la pérdida es de un 5%, más o menos. A ver, los porcentajes, algo que está bueno, no sé si lo vamos a hacer en otra clase, pero si no lo hablamos acá, aprovechando que hay varios interesados de distintas eslabones de la cadena de valor. Del 100% del PVP, esto es rasgos súper universales, después podemos tener unas excusas, 10% va para el autor o la autora, 30% para la editorial. Bueno, y cada uno te va a decir que es injusto, ¿no? No importa quién te va a decir que es injusto. El autor o la autora te va a decir, yo invertí años escribiendo esto, porque es solo el 10%, gasté en un montón de libros para informarme, etcétera, etcétera, 10% me parece poco. El editor o la editora se lleva el 30%, te va a decir, yo con esto pago papel, imprenta, corrección, traducción, diseño, tapas, y tendría que llevarme un sueldo, te va a decir, no me alcanza. La distribuidora se lleva el 20% en general, te va a decir, yo tengo que tener un depósito, gasto nafta, promociono, hago cosas piolas, etcétera, no me alcanza 20%. Y el punto de venta en general se lleva el 40%.
y te va a decir, yo tengo grandes superficies, bien ubicadas, bien iluminadas, me cobran el agua en Argentina por metro cuadrado y yo tengo una canillita, me matan, una canillita, un grifo, me matan con eso, tengo que tener personal calificado porque vos entrás y querés una buena recomendación, no que te digan cualquier pavada, no me alcanza. El que más fluctúa es el del punto de venta, con el de la distribución. En general, a la editorial que es distribuida se le pide un 60 o un 55% de descuento dependiendo del mercado. El que más fluctúa es el de la librería. En cadenas, hablo del caso argentino, en cadenas se estila que sea el 50, algunas pocas librerías que tienen mucha venta tienen el 50. Un poco la razón por la cual pasa eso, las cadenas te podrían decir, yo te centralizo en un solo cheque y un solo reporte, capaz 55 sucursales. Vos tenés medido cuál es tu costo logístico de hablar con 55 personas, con 55 cheques distintos y 50 facturas distintas. Entonces te dice, bueno, te tomo más descuento. Si no te gusta, no vengas. Hay librerías que tienen el 35, lo cual en algún punto, me imagino que deben estar todos pensando qué injusto que es este sistema. El que tiene el 35, que es más chico, ¿cómo va a crecer? Con menos, bueno, no sé, sistema capitalista, no lo inventamos nosotros. Empieza a ver que determinadas librerías que tienen una venta más interesante con determinado catálogo, a veces se le hace un cambio de subirle los porcentajes, que no necesariamente tiene que ser el 5%, puede ser el 1 o el 2%, eso acumulado a lo largo del año es significativo. Y entonces a tu pregunta concreta, si la distribuidora le podía dar el 35 o el 40 de descuento, si le estaban dando el 40, esta subdistribuidora le va a dar el 35. O le va a decir directamente que se enfirme. Vos querés esta caja que está súper customizada, o sea, tenés 4, no hay 2 ejemplares del mismo título y esta caja representa a 10 distribuidores distintos, bueno, compralo en firme. Y si no lo compres. Para completar esa pregunta, o sea, al subdistribuidor no le haces un descuento mayor, sino el mismo que a la librería. Al subdistribuidor, correcto. No, lo mismo que, sí, lo mismo que una cadena. Sí. De hecho, hay subdistribuidores que... sí, lo mismo que una cadena. Sí. ¿Cómo es el caso en Argentina? Es muy parecido aquí. De esa proporcionalidad del inventario de qué es en firme y qué es en consignación. Qué buena pregunta. No, es abrumadora la consignación. Abrumadora. Te diría que un 99 con un 1% de error. Son muy raros los casos de la compra en firme. En general las compras en firme se suceden por la escasez, que pueden venir por dos lados. O que la distribuidora te diga, cada distribuidora debe tener su línea. Hablo siempre de sello nacional, distribuidora nacional, librería nacional, ¿no? Mismo territorio. Las distribuidoras ponen cortes en 50 ejemplares, 30 ejemplares, 60 ejemplares, no sé, pero está ese ratio, tengo menos de esto, sale en firme, si no, no sale. Y de hecho, está habiendo como un cambio cultural de que está siendo más frecuente y nadie se toma mal el pedido de devoluciones. Pues siempre el pedido de devolución viene con una diferencia de stock, la diferencia de stock se factura, por ende, cuando viene el pedido de devolución, sabes que el librero o la librera sabe que algo va... Muchas veces es un ejemplar, 2, muchas veces vuelve bien, pero en general el número es más grande. La otra salida en firme suele ser con preventas importantes. Por ejemplo, claro, elegí la autora o el autor de tu preferencia, va a estar esta tirada, querés asegurarte 50 para tu librería, bueno, N tienen que ir en firme. A veces quizás en casos donde realmente la venta va a ser tremenda y es un autor o una autora de una multinacional, puede que no haya una venta en firme, pero en los casos que sea una editorial importante, de medio rango, española, y es un sello importado en la Argentina, sin lugar a dudas, si la venta va a ser grande, va a haber una preventa en firme. No por un tema codicioso, sino que ayuda mucho ese termómetro para entender la tirada. Va a ser una tirada especial para ese país, entonces, si bueno, vos ya levantaste pedidos por 500 ejemplares en firme, probablemente bueno, la tirada sea 2.000 o 2.500, estoy inventando un poco los números, ¿no? Pero te da un pequeño termómetro que es mucho mejor que la nada. ¿Está? ¿Alguna pregunta más? Sí, si hay editoriales que directamente venden y entregan a las librerías. Sí, claro, pero ahí tenés un tema de volumen. De hecho, para darte una idea, nosotros cuando arrancábamos la distribuidora,
en el contrato les pedíamos a los distribuidores que, o sea, éramos todos tan chiquitos, que mínimo tenían que entregar 8 ISBNs al año. Podían ser reimpresiones o lo que sea, ISBNs nuevos, porque si no, no nos daban la cantidad de novedades. Hoy no teníamos el problema, pero no nos daban la cantidad de novedades que teníamos que juntar para poder distribuir. Porque si la distribuidora iba a sacar una novedad o 2 novedades, eso llegaba a 20 cuadras alrededor, no había volumen para distribuir. Entonces, esa es una cuenta que hay que hacer y para mí... Y es muy delicado porque tenés como 2 vertientes. Pero bueno, la primera respuesta sería, tenés que tener un volumen grande para que pase eso. O sea, se me ocurren, en Argentina de hecho hay pocas editoriales que lo hacen así, que sacan muchas novedades y entonces les da el volumen para distribuir, pero son muy pocas, pienso en 2, sacando las multinacionales por supuesto, ¿no? Pienso 2 o 3, no más que eso, el resto tercerizan la distribución. Hay ahí un tema que es una mirada de norte como editor o como editora. Están los que dicen, yo quiero una integración vertical y todo el control que pueda tener. Una integración vertical me refiero a tener la distribución adentro. Sí, no, por favor. Tener la distribución adentro, esto y lo otro, porque quiero tener control y mucha precisión de lo que sucede. Y está el que te dice, yo todo lo que pueda tercerizar, lo tercerizo, porque mi cabeza tiene que estar en los títulos que edito. Y las dos son válidas y en las dos encuentro exponentes que lo hacen muy bien y exponentes que lo hacen muy mal. Pero hay mucha gente que te va a decir, no, yo la tercerizo aunque tenga el volumen. Porque no tengo ganas de estar reclamándole pagos a una librería o viendo cuál tiene stock y cuál no. Mi cabeza tiene que estar en los nuevos libros, zapateros o zapatos. Y otro te va a decir, no, mirá, si vos, en las clases que vienen, algunas cosas de estas las vamos a ver, pero la mayoría de los libros no son ni blanco ni, bueno, ni blanco ni negro, parece que algo fuera bueno y otro malo, ni rojo ni verde. O sea, rojo muy mal y verde muy bueno. Ninguno está completamente rojo o completamente verde, se mueve en una gama intermedia. Y esa gama intermedia te tira más hacia la venta o menos si está logísticamente bien distribuido y la prensa está bien hecha. O sea, ahí vos lo tenés, el libro terminado y sin erratas, 50% del trabajo. El otro 50% está subdividido en que la gente sepa que existe y que la gente lo encuentre. En sus distintas aristas, que eso puede ir desde generar actividades en ferias, que tener una buena relación con la prensa, que esté en las librerías, etc. ¿Respondí? ¿Alguna pregunta más? Desde los gastos de distribución con las librerías, ¿cuál ha sido el impacto del ingreso al mercado de plataformas como Buscalibre o Amazon? Muy buena pregunta. En Argentina no entraron ninguna de las dos. Pero igual voy a tratar de responder la pregunta, pero digo, no te puedo dar un dato preciso porque los datos que tengo son de segunda mano. Ahora igual respondo, ¿no? Y Mercado Libre pareciera que es lo mismo, pero a hoy no es lo mismo. ¿Por qué? Porque Mercado Libre directamente no vende libros. Los que venden libros son las librerías que están en Mercado Libre o un tercero está en Mercado Libre. Por ende, no ha sido disruptivo ese ingreso. Sí, para los libros usados y libros descatalogados ha cambiado todo, son fáciles de encontrar y demás. Pero vos podés comprar por Mercado Libre o por una tienda online de una librería y sería medio indistinto. Depende de qué te gusta más a vos, qué te da, pero no va a haber un cambio grande. En los territorios donde entró Buscalibre o Amazon, es sin lugar a dudas en todas las distribuidoras, es top 3 de los clientes. Y en algunos casos es top 1. Pero bueno, no quiero cruzar ejemplos de país y de retail, pero en el top 3 está. O sea que esas ventas... Si bien alguien te podría decir que hay muchas de esas ventas que son ventas nuevas, que no son ventas que se le han robado a otro jugador, porque son libros que encontraste más fácilmente y que ni te imaginabas, seguramente a vos te pasa, estás leyendo, citan un libro que te das cuenta que es del 72 y bueno, nada, te metes online a buscarlo. Y ese libro por ahí, hasta que vos ibas, yo que soy bastante más grande que vos, yo tenía una lista escrita en la época que internet no era tan conocido, o no había... Y entonces cada vez que andaba por los parques de usados iba con mi lista preguntando a ver si encontraba los libros o no. Bueno, eso hoy se ha vuelto mucho más fácil. Buscás, lo encontrás y lo comprás por Amazon o por algún retail que también tenga libros usados. Pero bueno, en concreto está en el top 3 de las distribuidoras de Latinoamérica, alguno de los dos retails sin lugar a dudas. Sí. Cortamos. Sí. Yo ya la acepto. Podemos plantear el ejercicio que estabas pensando y hacerlo mañana en la primera parte. Dale, porque ya estamos en horario, ¿no? Ya hay que dejarle la sala a la otra persona. Sí, ya terminamos. Bueno, entonces hagamos lo siguiente, a ver si están todos de acuerdo. Calculo que todos van a venir mañana, encantados, porque esta clase fue exultante. Vamos al ejercicio. Pasé muchas cosas. Bueno, no armen grupos porque si no van a tener que hablar con perfectos desconocidos fuera de acá. Pero imaginen que están por abrir una distribuidora
y quiero que piensen en una idea, un proyecto. Usamos los primeros 15 minutos de mañana para hacer esto y para que les dé feedback. Una idea, un proyecto que vaya en esta línea de lo que venimos viendo, que relacione con la librería, que a ustedes les dé una excusa para hablar con el librero y para construir, y que por supuesto termine en la venta de libros. Les voy a contar rápido un ejemplo más. ¿Qué tenemos? 3 minutos. En 3 minutos les voy a contar un ejemplo más, si no nos echan. La distribuidora armó el Club Carbono, que a grandes rasgos es, todos los domingos a la mañana te llega un mail, todos los meses elige un libro, te llega un mail con consejos, guías de lectura, cosas sobre el libro que elegimos. El libro, en general, los clubes de lectura hacen este laburo y te venden el libro, y de ahí sacan el retorno de la inversión. Nosotros te mandamos a la librería a comprarlo. Todo esto que cada mes lo escribe una persona distinta, ese mail, para poder tener, pasó por un montón de lados, pero le estoy contando la versión de 3 minutos. Esto empezó a generar comunidad, hoy tenemos más de 15.000 casillas suscriptas a este mailing. Esta foto que ven en particular fue algo que hicimos en plena pandemia, Los Galgos es un bar histórico. La gente se suscribía, pagaba una pequeña cuota y el sábado le llegaba en moto sorrentinos, y leímos la novela de Virginia Giga, porque es pandemia, te llegaba en moto, sorrentinos frisados, salsa frisada, el domingo a las 11 vos lo ponías eso a hervir, a las 12 nos conectamos todos por Meet, hicimos cada uno de su casa un almuerzo de conexión de la comunidad. Fue un arreglo que se hizo con Los Galgos, que nos dejó un precio promocional los sorrentinos y la salsa, ellos pagan un poco más, y esas cartas que ven ahí son las cartas, todos estos sobres los hablé con mi hija en nuestra casa y después se lo dimos al chabón de la moto. Esos sobres que ven ahí eran la carta que mandaba cada uno de los editores de la distribuidora tratando de convencer a los lectores de que voten por su libro, para agregarlo en plus, para la lectura del mes subsiguiente. Después se hicieron obviamente fuera de pandemia, ante pandemia, encuentros presenciales. Pero esto se los tiro como ejemplo de decir, cayó una pandemia, el club era para que nos juntemos, ¿cómo nos juntamos? Acá le encontramos la vuelta. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharme.